Bueno, hola equipo Frontend, vamos a hacer un mini tutorial para más o menos tener un poco de idea de cómo funciona Angular y que todos podamos pues ir haciendo pequeñas tareas, porque recordad que se aprende practicando y no con tutoriales, ¿vale? Ahora, bueno, yo os puedo enseñar un poco, pero no os vais a acordar de la mitad. Entonces, cuando acabe el vídeo, os cogéis una tarea de ClickUp, os la ponéis y con mi vídeo al lado vais viendo lo que hago yo y cómo vais haciendo vosotros, ¿vale? Entonces, va a ser una explicación muy rápida para ubicarnos, para saber dónde tenemos que poner cada cosa, pero no vamos a avanzar mucho, ¿ok? Pues venga, vamos a empezar. Para empezar, si tenéis el proyecto instalado, que en teoría lo deberíais tener, subí un tutorial el otro día de cómo poner, bueno, desde GitHub, cómo descargarlo todo e instalar todo el entorno, con frontend, base de datos y backend, ¿vale? Si tenéis el frontend instalado y habéis hecho el npm install y habéis arrancado el proyecto, os tiene que salir esto de aquí, ¿vale? Y lo tenéis que tener en localhost 2.4200. Esto lo ponéis en vuestro navegador, ¿vale? Y os abre, bueno, lo que habéis programado. En este caso solo hay esto porque es un esqueleto base, ¿no? Para que empecemos a programar todos. Muy bien, pues estando en este punto, vamos a ver que tenemos dos carpetas principales. Tenemos la carpeta assets, que aquí van a ir pues las imágenes, los ficheros de idiomas, ¿no? Si lo queremos poner en castellano y en inglés, pues tendremos que poner una palabra y aquí irá como un diccionario, ¿no? Cuando vaya a buscar esa palabra, pues la encontrará en castellano y en inglés. Y según el idioma que tenga configurado, pues la pondrá. Y van a ir todas estas cositas en la carpeta assets. Y en la carpeta app va a ir el código de la aplicación. Para empezar tenemos archivos como el app settings, que los he creado yo. Es un poco para estar más organizados, ¿vale? Se suele usar esto y bueno, y yo creo que va a ser lo mejor. Esto lo que hace, bueno, simplemente pones configuraciones para la aplicación que vayas a usar en diferentes archivos. De esta manera lo cambias solo aquí y ya se te cambian todos los archivos, ¿ok? En este caso es la configuración API Endpoint. Aquí lo que digo es dónde va a estar escuchando el backend. En este caso, como lo instalamos en local, pues va a estar escuchando en el puerto 3000 de localhost. Una vez los del equipo de backend hayan avanzado más, subirán una versión a un servidor que tendremos en la nube y aquí cambiaremos la URL y pondremos la del servidor. Y quitando estos archivos así que son más personales y por organizarnos, vamos a explicar cómo funciona Angular. En este caso, Angular 17. Este lenguaje funciona por componentes. Quiero decir, hay un componente principal que es el app, como podéis ver aquí, y luego dentro de este app hay pequeños componentes que a partir de unos archivos que son los roots o rutas o como queráis llamarle, se van comunicando. Por ejemplo, app roots, ¿vale? Yo aquí, siempre que entre a mi aplicación, voy a entrar al componente app, ¿vale? Y aquí en app roots le digo, ok, si tú entras con el path vacío, o sea, localhost 2.4200 barra, es el path vacío, redirígeme a códigos. ¿Qué significa esto? Que si yo le doy aquí, me va a escribir barra códigos. Entonces vuelvo a este fichero y que pone path códigos. Cuando encuentra el códigos, me redirige al componente códigos component, que es un componente que tengo dentro. Ahora os explicaré, ahora llegaremos, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, todos los componentes tienen 4 archivos. Si queréis, para no liarnos aquí porque están los archivos estos de configuración que puse, vamos a ir al componente footer. Todos tienen el archivo ts, que es el archivo TypeScript, o si sabéis de web será el archivo JavaScript, es casi lo mismo, que aquí es donde va a ir la lógica de la web, ¿no? Del HTML. Si hay que hacer una llamada o modificar datos o recoger datos del servidor o cualquier cosa, se va a hacer todo en el TypeScript. Luego tenemos este, que es el footercomponent.spec.ts. Este lo podéis ignorar totalmente. Lo vamos a dejar porque sirve para hacer testing al final de todo. Pero ahora mismo no lo necesitamos. De hecho, si queréis los podemos borrar, ¿vale? Yo normalmente los borro porque el test lo hago de otra forma. Pero bueno, vamos a dejarlo por si a alguien se le ocurre hacer test así, pues lo tiene aquí, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos el archivo CSS, que aquí, bueno, va a ir el CSS que subo a los códigos de mi canal, y el HTML, que en este caso, bueno,
Esto lo he reutilizado de otro proyecto. Aquí tiene unas clases Bootstrap, que esto lo podemos borrar todo. Y básicamente sería un div con dentro un párrafo que pone footer, ¿vale? Guardamos. Ah, por cierto, si en Angular, no sé cómo funciona en otros lenguajes, pero en Angular cuando modificas algo y guardas el archivo, se recarga sola la página. Pues podemos ver aquí que tenemos footer, ¿vale? Muy bien, y diréis, oye, aquí pone más cosas, pone página principal, pone code connect. ¿Por qué? Pues volvemos al principio. Ahora que ya os he explicado cómo funciona un componente, vamos a ver cuál es el flujo un poco de acceso a la aplicación. Todo entra por el app component, como os he dicho, ¿ok? El app component lo que veremos será su HTML. Todos los componentes vemos el HTML que está estilizado por un CSS y por detrás tiene un TypeScript que le da la lógica, ¿no? Muy bien, pues en el app component, ¿qué tenemos? Tenemos app menú, app footer y router outlet. ¿Qué es todo esto? Muy bien, pues vamos por partes. App menú. Esto es un componente. Esto es el componente menú. Si vais a su parte TypeScript, podéis ver que pone selector app menú. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo un tag HTML con el selector de este componente, directamente en el componente app se va a pegar, se va a mostrar por encima el componente menú. ¿Y qué he hecho yo? He puesto que siempre por encima se muestre el menú para que sea estático y siempre por debajo se muestre un footer. ¿Vale? Esto va a estar siempre. Seleccionemos el componente que seleccionemos, va a estar siempre. Y luego esto del medio que pone router outlet. ¿Por qué? ¿Qué es? Pues este router outlet lo que hace es que empiece el flujo de rutas que os he explicado antes, ¿no? Router outlet, pues dice, vale, en lo que yo muestro, que va a ser siempre mi componente app, va a haber una parte arriba que será el footer, que es esto de code connect, una parte, el header, perdón, creo que he dicho el footer. Una parte arriba que será el header, que es lo de code connect, una parte abajo que será el footer y luego dentro el router outlet. ¿Qué es router outlet? Pues lo que tenemos en la carpeta pages. En esta carpeta vemos que tenemos este código component, que es lo que habíamos definido aquí en nuestro archivo approots, ¿no? El código component. Pues está aquí dentro. Y aquí vemos que tiene una lógica, que ahora os explicaré, y dentro tiene el HTML, que es lo que pone página principal, que podéis ver aquí, y un CSS, que bueno, no tiene nada, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí, bueno, ya habéis visto cómo funcionan los componentes, cómo se entra, qué son las rutas, ¿no? Es un poco complicado si no lo habéis hecho nunca, pero más o menos podéis ir tirando del hilo e ir viendo cómo funciona. Muy bien, ¿qué falta ahora? La lógica. Vamos a la lógica. Ahora mismo solo hay una cosa implementada, que es esta función de aquí. Bueno, antes de nada os voy a explicar cómo funciona un poco un TypeScript básico de cualquier componente. Siempre tienen un constructor. Para tú importar una librería o un componente, por ejemplo, para yo cambiar de página desde la parte de TypeScript, se tiene que escribir router. ¿Cómo era? Navigate. Y aquí pones, por ejemplo, barra códigos, que aquí no funcionaría porque ya estamos en barra códigos, ¿no? Bueno, no sé si ahora en Angular 17 hay que poner algo más, pero bueno, no viene a cuento. El caso es que ese router lo estoy cogiendo de este parámetro que he añadido aquí. Y diréis, ¿qué es esto? Pues esto es que siempre que añado cualquier librería externa, tengo que importarlo, ¿no? Este router, por ejemplo, es de Angular. Y tengo que crear una variable y pasársela como parámetro al constructor. Es decir, si yo quiero añadir... Esto es muy fácil. Si queréis decir, bueno, pues ¿cómo llamo al servidor? Pues os dirán, vale, tienes que añadir esta librería. Tú la importas aquí, ¿no? Import tal. Lo vas a copiar de Google. Y aquí vas a poner siempre private espacio. Private espacio. El nombre con el que queréis llamar a la variable. Pues yo que sé. Variable, ¿no? En este caso la llamo router. En este caso código service. Dos puntos. Y aquí lo que acabamos de importar. Por ejemplo,
En este caso lo hice con router, ¿no? Importé este router de aquí, lo llamé router, ¿por qué? Porque si yo ahora lo utilizo aquí dentro haciendo router y accedo a él y hago dos puntos y le digo, vale, esta variable router es este componente que acabo de añadir, ¿ok? Es un poco complicado y me he explicado un poco mal, pero ya veréis que es muy sencillo. ¿Y esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Vale, pues vamos a pulsar dentro este fetch all a ver qué es y vemos que se nos abre la tercera carpeta que teníamos aquí, que era la de, bueno, la de cosas compartidas, ¿no? La de shared. Pues dentro de esta carpeta compartida he creado una que se llama services. Estos services lo que hacen son llamar al backend, básicamente. Entonces aquí estamos haciendo lo que os comentaba. Queremos importar el, el componente HTTP client, ¿vale? El componente o librería o como lo queráis llamar. Y para eso, ¿qué hago? Pues hago el import y lo añado aquí. Pongo private espacio HTTP. ¿Por qué? Porque cuando lo vaya a utilizar voy a escribir HTTP y HTTP client, ¿vale? Y diréis, ¿cómo sé que se usa este y no otro? Pues porque he buscado en Google cómo llamar a un servicio tal y ya te lo dicen. En Angular 17 y ya te lo explican, ¿vale? Muy bien, ¿y cómo funciona? Pues this.http.get, esto ya depende de cada módulo, ¿no? En este caso haces un .get, aquí le dices que puede devolver el valor que sea, en este caso le he puesto any, ¿vale? Cuando pones any es como el comodín, pero no es correcto. Y le digo, y llámame a this.url. This.url, ¿qué es? Es esta variable que hemos definido aquí arriba. URL igual a appsettings.api_endpoint. ¿Os suena esto? Esto es aquí. ¿Vale? Esto ahora nos apunta a localhost, pero en un futuro apuntará a un servidor. ¿Qué pasa? Que apunte donde apunte, yo siempre le añadiré un barra códigos, porque en mi backend, la ruta que entiende para devolverme todos los códigos es cuando yo le pongo barra códigos al final de la URL. ¿Ok? Pues muy bien, pues con esto haré una llamada al backend y bueno, ya en teoría los del equipo de backend me garantizan de que esto me va a devolver todos los códigos. Pues muy bien. Pues yo pongo código service.fetchAll, que es mi función para llamar al backend, y hago un punto subscribe. El punto subscribe que es que las llamadas estas son asíncronas. No sabemos si van a tardar un segundo, 2, 10, una hora, no lo sabemos. El punto subscribe lo que hace es cuando llegue un dato trabaja con él, ¿vale? Ejecutas una función. En este caso le digo, cuando lleguen datos, response data, o aquí puedo poner lo que quiera, puedo poner, yo que sé, variable, ¿vale? Esto lo que hace es, va a representar lo que devuelve el backend. Digo, vale, cuando devuelva algo, se pone una flechita y se abren unas llaves, ¿no? Digo, vale, si devuelves algo, quiero que de esto que has devuelto, que va a ser una lista, que aquí está mal porque yo estoy dando por hecho que es una lista, pero si el backend no me devuelve una lista, aquí va a explotar todo. Pero bueno, mi lista, pues recorres cada elemento, ¿no? Y lo mismo, por cada elemento, flechita, llaves, pues a mi lista códigos que he creado, pues añades el elemento, ¿no? Básicamente estoy diciendo que de los datos que me devuelve aquí, me rellene una lista que se llame códigos con estos datos. Ya está. Y luego estos códigos, pues yo puedo venir aquí y poner, por ejemplo, quiero que me hagas un div, ¿vale? Por cada código. ¿Cómo le digo que lo haga por cada código? Le pongo aquí estrellita y pongo ng for igual. Y digo let es para declarar una variable. Digo let código of códigos es esta variable de aquí, esta lista, ¿no? Entonces digo, por cada elemento que haya dentro de esta lista, me haces un div, ¿vale? Esto es no sé cómo decirlo, una instrucción de Angular. Esto va a hacer un div por cada código. Luego hay otra instrucción que es div ng if. Y aquí puedo decir if códigos.length es mayor que 0, me lo muestras. Esto solo lo mostrará si la lista es, bueno, la longitud de la lista es mayor que 0, o sea, hay algún elemento.
Estos son instrucciones de Angular, bueno, no sé cómo se llama, pero sirve como para eso, para ir jugando con el HTML. Estas son las dos básicas, no necesitáis muchas más. Muy bien, y aquí digo, ok, quiero que me muestre el nombre del código. Pues hago así, código. Lo pongo entre dos llaves. ¿Esto qué hace? Como recuperar el valor, porque si yo pongo aquí código, el HTML me va a escribir tal cual código. Pues si tú lo pones entre dos llaves, en vez de escribirte código tal cual, te escribe el valor de ese elemento, que en este caso será el primer elemento de la lista o el segundo o el tercero, ¿vale? Muy bien, pues esto es un poco todo. Sé que es un poco complicado, lo he explicado muy por encima con la idea de hacer más vídeos explicando qué es el ngFor, qué es el ngIf, qué son las rutas, qué es todo, ¿vale? Ahora lo explico muy por encima para que tengáis una idea general de cómo funciona todo. Pues no os preocupéis porque voy a subir vídeos explicando todo, ¿ok? Así que nada, a ver si con esto podéis, yo qué sé, no hacer un ngFor, pero hacer algún cambio aquí, añadir, yo qué sé, un título, poner hola, ¿qué tal? ¿No? Guardar y ver cómo pues aquí ha cambiado esto, ¿vale? Ir trasteando un poco para ir aprendiendo. Y cuando tenga un poquito de tiempo, pues voy a ir haciendo pues ya vídeos más específicos, ¿ok? Y los iré haciendo según me pidáis. Si hay cosas que ya habéis entendido, pues no las haré. Y si hay cosas que no entendéis nada, que lo entendería porque he ido súper rápido, pues me lo decís y yo hago vídeos, ¿vale? Así que nada, equipo. Perdón por enrollarme tanto. He intentado explicar todo, pero es que es bastante teoría. Y eso, así que esta es la introducción y seguimos, ¿vale? Decidme cualquier cosa por privado o por el grupo y vamos haciendo. Venga, hasta luego.